CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a este espacio de las Constituyentes MX Feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas. Y me da muchísimo gusto, como cada semana, saludar a mi compañera Verónica Palafox. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, igual muchas gracias y me da mucho gusto también estar en este espacio conversando con nuestra audiencia, conversando contigo y con nuestras invitadas que pues siempre resultan muy interesantes. Bienvenidas todas. Las constituyentes marcamos precedentes. Hace unos días, ya bastantes días de hecho, se dieron declaraciones por parte de una abogada de corte, pues de derecha, de nombre Ruth Sánchez Hernández. Ella es representante del Consejo de Perspectiva Familiar del Gobierno Municipal del Estado de Chihuahua y es promotora de la Iglesia Evangélica Palabra Viva. ¿Por qué es importante decir esto? Para que entendamos qué tipo de mentalidad o de razonamiento ella puede estar utilizando. Ella habló sobre la activista Marisela Escobedo. Seguramente tiene usted alguna referencia sobre ello, porque pues en el año 2010 Marisela Escobedo fue asesinada frente a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua después de haber realizado una manifestación donde pedía justicia por el feminicidio de su hija Rubí Marisol. En aquellos entonces, pues había pasado, y quizá usted ha tenido oportunidad de ver esta película que han sacado en Netflix, que realmente es un documental que se llama Las tres muertes de Marisela, que si no la ha visto se la recomiendo mucho, donde hablan perfectamente sobre la historia de lo que ella vivió, cómo tuvo que hacer las investigaciones para que dieran con el asesino de su hija, que era su pareja, y que aun cuando lo llevó a este sujeto ante las autoridades, un sujeto de nombre Rafael Barraza, pues lo dejaron libre. Los jueces de aquel entonces, tres jueces dictaminaron que no había pruebas suficientes para detenerlo y esto llevó a que, bueno, Marisela emprendiera nuevamente una lucha para tratar de que lo volvieran a capturar y ahora sí lo declararan culpable del feminicidio de Rubí. Y bueno, lo que dice esta abogada es que Marisela Escobedo tiene culpa del feminicidio de su hija porque debió de haberla separado de este sujeto antes de pues que se cometiera el delito, y incluso dijo que debería de sentir vergüenza por andarse manifestando en las calles del estado, propiamente en la carretera, porque hay una manifestación muy famosa de Marisela donde ella se desnuda y se cubre solamente con una pancarta donde pide justicia para su hija en la parte de frente de su cuerpo y otra en la parte de atrás, y camina durante un largo trayecto y llama la atención. Efectivamente es una forma muy llamativa de llamar, de hacer que los medios cubran la manifestación y que llegue hasta el gobierno, y dice, bueno, ella debió de haber sentido culpa por haberse desnudado en vez de pues estar pues haciendo lo posible para que este sujeto se alejara de su hija. Y ha habido muchas personas que se han manifestado sobre el tema. Hay una petición de una recomendación que se está realizando en la Comisión de Derechos Humanos en el Estado por parte de grupos o colectivos de feministas para que se termine con esta revictimización que se está haciendo en la imagen de Marisela, que pues, ya está muerta. O sea, la activista no tiene ni siquiera pues cómo defenderse, ¿no? Y por eso es que hay otras voces que se están levantando para hacerlo, pero. Sí, este es un caso, como muchos otros, en el que pues si las madres no levantan la voz, no hacen una serie de acciones, finalmente pues no hay una respuesta de las autoridades. Y por desgracia muchas veces estas respuestas pues no son claras, generan mucha impunidad hacia pues los
los feminicidas y sus cómplices, porque en este caso hubo unos cómplices, y que, bueno, hay versiones que incluso dejan mal paradas a las familias en los casos de feminicidio. Entonces, bueno, pues ha habido versiones diversas. Por supuesto, los gobiernos, el gobierno de Chihuahua respondió de una manera y hay otras instancias que han dado otras versiones. Pero a lo que vamos es esto, después de 15 años, pues surgen estas voces que cuestionan no solo a la justicia, cuestionan a las víctimas. Entonces eso es pues lo más trágico en estos asuntos, porque a pesar pues de todo lo que vivieron estas familias, estas mujeres, sus hijas, y en este caso Marisela, que pues fue acribillada ahí frente al palacio, finalmente pues tampoco hay justicia para ella, ¿no? Porque pues no se aclaran, no se aclaran con total certeza las situaciones y los hechos. Y también destacar que este argumento de querer responsabilizar en este caso a Marisela, la madre de Rubí, y no al feminicida como tal, pues es uno de los, digamos, caminos más fáciles que se pueden utilizar para volver a hacer esto de responsabilizar a la madre de todo lo que pasa con los hijos, ¿no? Quien cometió el feminicidio de Rubí fue este sujeto Barraza, quien en algún momento cometió violencia o ejerció violencia contra Rubí fue este sujeto, no fue Marisela. Y también este argumento, pues quita responsabilidad a las autoridades que deberían de haber tomado el caso desde el principio, que deberían de tener pues medidas de protección, de prevención y realizar investigaciones claras, oportunas. Y una vez que ya tienen al sujeto, pues no dejarlo salir tan fácil como ocurrió en este caso, que fue una de las burlas más fehacientes que se pudieron ver incluso en televisión, porque su juicio fue uno de los primeros juicios orales en un cambio del sistema que se tenía en el país y se transmitió pues de forma, digamos, abierta. Se pudo observar no solamente pues resolución de los jueces, sino la reacción de Marisela, que es algo realmente indignante, ¿no? Entonces, hay como varios ahí elementos que no pueden pasarse desapercibidos. Sí, hay cuestiones que dice uno, no lo vemos como sociedad, a veces no vemos las situaciones. Y esta señora, que se dice abogada o será abogada, pues, pero abogada con una visión totalmente machista, patriarcal, pues ella cuestiona por qué ella no hizo algo antes de que mataran a su hija. Muchas veces las madres estamos en una situación también de desventaja y, y precisamente temiendo que algo le pueda pasar a la hija, a veces uno dice, pues esperemos, por mucho que uno sabe la situación y todo, si voy, me meto ahí, pues pueden ejercer violencia contra mi hija, ¿no? Si voy y opino en su casa. Entonces es una situación que hay que comprender también. O sea, estar en este espacio donde dice uno, bueno, protejo a mi hija, pero ¿qué hago? Me la llevo al extranjero, como ella tuvo que irse finalmente para no ser violentada, pues lo hemos visto en otros casos. Lo hemos visto en los casos de lo que pasa con Irinea Buendía, que también se cuestionaba esto. ¿Qué hago? Voy y ya denuncié al tipo, pero de todas maneras no hay una ley que realmente proteja a estas mujeres víctimas de violencia hasta que llega a una situación de feminicidio, ¿no? Entonces creo que sí juzgarla, juzgar a Marisela desde esta perspectiva, me parece que pues no es la mejor forma de hablar de este hecho, que se pretende se esclarezca, que se pretende sea como un antecedente para evitar otros feminicidios. Creo que no está siendo adecuadamente abordado por esta señora. Y escuchando un poco lo que mencionas, me hiciste recordar un episodio, digamos, familiar. Eh,
una prima que era violentada por su marido y mi mamá me comentó que mi tía fue a la casa de mi prima y golpeó al muchacho, ¿no? Le dijo que si volvía a tocar a su hija, ella iba a volverlo a golpear, o sea, de una forma muy fuerte, ¿no? Y eso la verdad es que detuvo la violencia en contra de su hija de forma visible. Realmente no sabemos si cuando ellos estuvieran solos le ejerciera violencia de otra forma. Pero no todas las acciones que se realizan así terminan de la misma manera. Como bien mencionabas, muchas veces el enfrentar con violencia ese tipo de situaciones, por ejemplo, llevarte a una persona víctima de violencia por parte de su pareja, llevarla, alejarla de ella sin que tenga pues el proceso psicológico que tiene que pasar para que ella se identifique como víctima, se aleje de la situación, sin que salga de ella, vamos, sin que ella lo tenga apropiado, reconocido, transformado y demás, lo único que genera es que esa persona vuelva con el agresor y te culpe a ti por haberla alejado de él y por el castigo que él puede ejercer en ese momento, que va a ser quizás dejarle de hablar o quizá, no sé, golpearla, no sé, no. Entonces, no es nada más decir, ay, sí, ya voy a llevarme a mi prima, a mi tía, a mi amiga y ya, no, tiene que salir de la víctima y ese es en realidad el verdadero problema que ocurre en las situaciones de violencia. Y luego resulta que nuestras leyes, si muchas veces vemos que minimizan las penas a los violentadores, a los feminicidas, si es que alguna vez los juzgan adecuadamente, porque pues muchos, por una situación por otra, incluso ellos pueden hasta alegar que ellos fueron violentados, si nosotros vamos y los golpeamos. Pues a veces uno llama a su papá, por ejemplo, yo en una situación también una vez llamé a mi papá y luego resulta que la mala era yo y que los que lo golpeamos al pobrecito era él, ¿no? Entonces, o sea, era él la víctima de violencia, ¿no? Entonces, pues no se resuelven así las situaciones y lo que pues nosotras, desde nuestra postura feminista, pues lo que siempre hemos pedido es que la justicia actúe realmente con una perspectiva feminista, que atienda a las mujeres como deben de atenderse desde su posición y desde lo que están viviendo, como tú dices, ¿no? No es nada más voy, levanto un acta, no, es todo un proceso en el que vuelven a ser victimizadas, violentadas, enfrentadas a estos violentadores en situaciones de mucha desventaja. Entonces, pues creo que esta persona no está viendo todo el panorama, sino es la salida fácil, como dices tú. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. En la Escuela de Verano Feminista, que si ustedes se inscribieron, qué bueno, felicidades, ojalá que estén aprendiendo mucho. Tuvimos la participación de nuestra querida Julieta Lujambio. Ella, que como ustedes saben, es periodista, es activista y que pues ha realizado varios proyectos con las Constituyentes MX Feministas y con otras colectivas. Está impulsando sobre todo temas de cuidados, que fue el que abordó en esta sesión que tuvimos con ella en la EBF. Y Vero, me parece importante compartir con la audiencia de Gafas Violeta su participación, debido a que ella realizó un texto, porque es una lectura lo que ella hace, un texto realmente magníficamente emotivo y enfocado al tema,
hablando o pensando en la partida de su mamá, la señora Leticia Fuentes, viuda de Lujambio, quien lamentablemente perdió la vida a principios de mes de julio. Y pues obviamente le mandamos un fuerte abrazo a Julieta, lamentamos profundamente la pérdida de su mamá y nos gustaría que como una especie de homenaje a la vida de la señora Leticia, pues pudiéramos observar juntas, analizar, reflexionar sobre lo que ella habla precisamente a partir de esta terrible pérdida, Vero. Sí, creo que la forma en la que ella la abordó en la escuela de verano feminista de las constituyentes, pues nos dejó pues reflexionando, como sin palabras, porque Dios mío, qué manera de expresarse y qué manera pues de hablar de toda esta tarea de cuidados de las mujeres. O sea, no es nada más desde el punto de vista, o sea, por supuesto que lo agradecemos a quienes hacen esta tarea, a nuestras madres, a nuestras abuelas, a las mujeres con las que hacemos comunidad y que nos rodean, pero también a todas las mujeres que se generan la riqueza de este país, ¿no? Y creo que una mujer que hace las labores de cuidados y que aparte produce en fuerza laboral, fuera de casa, es muchísimo la que hay que ver y revisar sobre este tema de los cuidados. Y es por eso que también, pues, nosotras y como muchas colectivas más, pues hemos impulsado este sistema público de cuidados, pero desde una perspectiva en la que realmente se dé respuesta a las situaciones de las mujeres y se les permita, pues, dar un paso más allá que simplemente cuidar nada más, sino tener realmente un desarrollo propio y espacios propios también. Pero pues qué bueno que vamos a retomar un fragmento de la participación de Julieta y que también pues de mi parte también pues un abrazo por la partida de su mamá, pero creo que la deben de escuchar con mucha atención porque es muy valiosa su participación. Entonces, pues dejemos el espacio para escucharla. Esta reflexión se llama Nadie llega sola. ¿Cómo una sociedad de cuidados puede cambiar el futuro de México? Y se divide en 6 actos. Entonces, el primer acto es lo que nunca vemos. El trabajo de cuidados representa el 22.8% del Producto Interno Bruto. Cuando encontré este dato, tuve que leerlo 2 veces. ¿Cómo? Pensé que era una cifra exageradísima. No lo estaba. Esta charla está dedicada a mi mamá. Ella murió recientemente y está dedicada a ella no porque fuera una mujer famosa, no porque ocupara un cargo público, no porque tuviera gran incidencia en la sociedad, ni porque apareciera en los periódicos. Está dedicada a ella porque hizo algo que hacen millones de mujeres todos los días y que sin embargo pocas veces recibe reconocimiento. Cuidó. Cuando nació mi hija, yo comenzaba una carrera profesional que me apasionaba. Trabajaba en los medios de comunicación. Eran años en los que no existía el trabajo desde casa. Los noticieros se hacían desde un estudio de televisión o desde una cabina de radio. Si había una entrevista o reportaje, había que salir. Si había una cobertura, había que estar ahí. Los horarios los marcaba la noticia, no la vida familiar. Como muchas mujeres tenía 2 grandes sueños: formar una familia y desarrollar una profesión. Nunca imaginé que algún día sentiría que esos 2 sueños podían entrar en conflicto. Por ello, yo soy una real convencida de que el mayor reto profesional de una mujer es la familia. Si mi madre no hubiera cuidado de mi hija durante sus primeros años, muy probablemente yo habría tenido que renunciar a mi trabajo. Quizá nunca habría escrito mis libros, tal vez no estaría hoy aquí hablando con ustedes. Durante mucho tiempo pensé que esta era una historia sobre mi esfuerzo. Con los años comprendí que mi madre hizo lo posible para que yo pudiera elegir mi vida. Mi madre nunca apareció frente a una cámara, nunca escribió un libro, nunca dio una conferencia
pero hizo posible que yo pudiera hacerlo. Entonces comprendí algo que cambió para siempre mi manera de mirar el mundo. Detrás de muchas mujeres que han podido estudiar, trabajar, emprender, investigar, enseñar, participar en la vida pública, casi siempre hay otra persona cuidando, con frecuencia una mujer. Puede ser una madre, una abuela, una hermana, una hija, una trabajadora del hogar, una enfermera, una vecina, una maestra, una monja, alguien que sostiene silenciosamente una parte de nuestra vida para que podamos desarrollar otra. Y entonces me hice una pregunta que hoy quiero compartir con ustedes. ¿Quién hizo posible hoy que estuviéramos aquí? No respondan todavía. Piensen un momento. Tal vez alguien preparó el desayuno de sus hijos, de su familia, de sus padres, para que ustedes pudieran conectarse. Quizá una hermana está acompañando a su mamá. Tal vez una vecina recibió a los niños. O quizá alguien pidió permiso en su trabajo para cuidar a un familiar mientras ustedes están en esta sesión de EBFEM. Sin darnos cuenta, nuestra vida está sostenida por una inmensa red de cuidados, una red tan cotidiana que se ha vuelto invisible. Y cuando algo se vuelve invisible, deja de valorarse. No aparecen los indicadores económicos, no suele discutirse en los parlamentos, no ocupa los titulares de los periódicos, pero sin esa red, la sociedad simplemente dejaría de funcionar. Permítanme hacer un ejercicio de imaginación. ¿Qué ocurriría si mañana desaparecieran todas las personas que cuidan? Y no estoy hablando únicamente de médicos o de enfermeras. Hablo de quienes preparan el desayuno de un niño antes de ir a la escuela, de quien acompaña a un adulto mayor a una consulta, de quien pasa una noche entera junto a un enfermo, de quien ayuda con las tareas escolares, de quien alimenta, de quien escucha, de quien consuela, de quien baña, de quien acompaña. ¿Cuánto tiempo creen que tardaría en detenerse nuestro país sin ese sistema, sin esa sociedad de cuidados? ¿Una semana? ¿3 días? Yo creo que bastarían unas cuantas horas para descubrir que la verdadera infraestructura de una nación no solamente son sus carreteras, sus puentes, sus aeropuertos, los sistemas cibernéticos. La verdadera infraestructura está formada por millones de personas que todos los días sostienen la vida de los demás. Y sin embargo, casi nunca hablamos de ellas. Cuando un banco cierra, todos nos preocupamos. Cuando una fábrica deja de producir, las noticias hablan de pérdidas económicas. Pero existe una actividad mucho más grande, mucho más indispensable y mucho menos reconocida que se llama cuidar. Quizá por eso seguimos diciendo con absoluta naturalidad que una mujer no trabaja cuando ha pasado 12 horas cuidando niños, preparando alimentos, atendiendo a una persona enferma, limpiando una casa, acompañando a un adulto mayor. Y el lenguaje también puede volver invisible una realidad, porque cuando llamamos no trabajar al trabajo que hace posible todos los demás trabajos, estamos enviando un mensaje muy poderoso, que cuidar vale menos. Y no es verdad. Hoy quisiera invitarlas a cambiar esa mirada. No vengo a hablar solamente de mujeres, vengo a hablar de algo que nos define como seres humanos, porque todas las mujeres que estamos aquí o todas las personas que estamos aquí tuvimos algo en común antes de aprender a caminar, antes de leer, antes de trabajar o antes de votar. Alguien cuidó de nosotros y esa sencilla verdad debería bastar para cambiar la forma en que organizamos nuestra sociedad. Acto número 2. El trabajo más importante del país, del cual casi nadie habla. Permítanme hacerles una pregunta más. ¿Qué creen ustedes que sostiene a un país? Si hiciéramos esta pregunta en la calle, seguramente escucharíamos respuestas como la economía, las empresas, la industria, las inversiones, la tecnología, el gobierno, y todas esas respuestas son razonables.
Pero hoy quiero proponerles una idea distinta. Un país no se sostiene solamente por lo que produce. Se sostiene antes que nada por la manera en que cuida la vida. Porque antes de que exista un ingeniero, alguien cuidó de un niño. Antes de que exista una médica, alguien alimentó a una bebé. Antes de que nuestros maestros entraran por primera vez a un salón de clases, alguien estuvo despierto muchas noches, calmando sus fiebres, enseñándole a caminar, enseñándoles a sus maestros a caminar, a escuchar sus primeras palabras. El cuidado no comienza cuando enfermamos. El cuidado comienza el día que nacemos y nos acompaña durante toda la vida. Mi mamá cuidó toda su vida. Sin embargo, al final, los últimos 4 años, tuvimos que cuidar día y noche de ella. Todos vamos a necesitar alguna vez cuidados y todos los necesitamos. Cuando nacemos, cuando nos desarrollamos, hasta cuando podemos ser autónomos. Sin embargo, hemos construido una sociedad que celebra con enorme entusiasmo todo aquello que produce dinero y apenas reconoce aquello que hace posible la vida. Pensemos en algo muy sencillo. Cuando una empresa presenta excelentes resultados financieros, ocupa las primeras planas. Cuando se inaugura una gran obra de infraestructura, se organiza una ceremonia. Cuando aumenta la producción de una industria, aparecen los análisis económicos. ¿Pero han visto alguna vez un noticiero que abra diciendo: hoy millones de madres despertaron antes del amanecer para preparar el desayuno de sus hijos? O uno que anuncie: esta semana miles de abuelas hicieron posible que sus hijas no perdieran el empleo al cuidar a sus nietos. Claro que no, porque ese trabajo ocurre todos los días. Y precisamente por eso dejamos de verlo. Nos acostumbramos a él. Lo dimos por hecho. Lo convertimos en paisaje. Hasta que un día alguien falta. Y entonces descubrimos cuánto dependíamos de esa persona. Durante la pandemia ocurrió algo extraordinario. Las escuelas cerraron, los centros de atención dejaron de funcionar. Muchísimas personas mayores ya no pudieron recibir ayuda. Y de pronto, millones de familias comprendieron algo que llevaba décadas escondido. El cuidado no era un asunto privado, era un asunto del que dependía toda la sociedad. Muchas mujeres tuvieron que convertirse al mismo tiempo en maestras, enfermeras, cocineras, psicólogas, trabajadoras de tiempo completo y cuidadoras permanentes. No porque hubieran elegido hacerlo, sino porque alguien tenía que hacerlo. Y casi siempre ese alguien tenía rostro de mujer. Fue entonces cuando empezamos a descubrir algo que las especialistas llevaban años diciendo: existe una economía visible y otra completamente invisible. La economía visible aparece en las bolsas de valores, en los indicadores financieros, en las declaraciones de impuestos. La economía invisible sucede dentro de las casas, en las cocinas, en los hospitales, en los hogares donde alguien acompaña a una persona con discapacidad, en la habitación donde una hija cambia por quinta vez en la noche la posición de su padre enfermo, en el sillón donde una madre espera despierta a que su hijo adolescente llegue sano y salvo. Ese trabajo no suele recibir un salario, pero tiene un valor enorme. Y aquí aparece un dato que la primera vez que lo leí, como decía al principio, me dejó verdaderamente sorprendida. Si todo el trabajo de cuidados no remunerado que realizan principalmente las mujeres en México tuviera un valor económico, representaría el 22.8% de todo el Producto Interno Bruto del país. Y es una cifra del 2022. Habría que actualizarla. Quiero repetirlo, no estamos hablando de una actividad marginal, estamos hablando de una riqueza superior a la que generan muchas de las industrias más importantes en México.
Es como descubrir que existe una enorme empresa nacional que nunca aparece en los indicadores, en las bolsas de valores de México y del mundo. Una empresa que nunca cierra, una empresa que trabaja 24 horas, que no conoce fines de semana, que no toma vacaciones, cuya inmensa mayoría de trabajadoras nunca recibe un sueldo. No me malinterpreten, no estoy diciendo que el amor deba tener precio. Lo que digo es algo muy distinto. Cuando un trabajo sostiene la vida de un país, ese trabajo debe ser al menos reconocido, debe ser compartido, debe ser respaldado. Porque una sociedad que depende de millones de horas de trabajo invisible, sin reconocerlo, está construyendo su bienestar sobre una profunda injusticia. Y aquí aparece otra palabra que me parece fundamental, que es corresponsabilidad. Durante siglos hablamos de ayuda. Mi esposo me ayuda, mis hijos me ayudan, pero cuidar no es ayudar. Ayudar significa colaborar en una tarea que pertenece a otra persona. Cuidar es asumir una responsabilidad compartida. Las palabras importan porque cambian la manera en que pensamos. Y cuando cambia la manera en que pensamos, empieza a cambiar la sociedad. Quizá por eso la gran pregunta ya no sea quién cuida. La verdadera pregunta es por qué seguimos organizando la sociedad como si cuidar fuera responsabilidad casi exclusiva de las mujeres. Porque esa organización ya no corresponde a la realidad. Las mujeres estudian, trabajan, dirigen empresas, investigan, gobiernan, emprenden, construyen ciencia, transforman comunidades y al mismo tiempo siguen cargando con la mayor parte del trabajo de cuidados, no porque estén mejor preparadas para cuidar, sino porque así aprendimos a organizarnos. Y cuando una forma de organización produce desigualdad, no estamos frente a una tradición, estamos frente a un problema que podemos cambiar. Acto número 3. Los rostros del cuidado. Hasta ahora, queridas amigas, hemos hablado del cuidado casi como si fuera una idea, pero el cuidado nunca es una idea, simplemente tiene un rostro. Quisiera presentarles algunas mujeres. ¿No son personajes extraordinarios? Precisamente por eso son extraordinarias, porque representan a millones. La primera se podría llamar María, que sale de su casa todos los días a las 6 de la mañana. Tiene 2 hijos pequeños, los deja con su mamá porque no encontró lugar en una guardería. Trabaja 8 horas, se traslada otro tanto tiempo, regresa a casa, hace la comida, revisa las tareas, lava ropa, prepara lo del día siguiente. Cuando finalmente todos duermen, sigue la pregunta: ¿y tú trabajas? Ella sonríe y responde: sí, bueno, trabajo medio tiempo o tiempo completo. No, María no trabaja medio tiempo ni tiempo completo. Trabaja 2 jornadas completas. Una tiene salario y la otra no. Y sin embargo, ambas sostienen la vida y la economía. La segunda mujer podría llamarse Elena. Durante 20 años cuidó a sus hijos. Cuando por fin pensó que tendría un poco de tiempo para ella, su padre enfermó. Al principio eran pequeñas ayudas: acompañarlo al médico, comprar sus medicinas, prepararle comida. Después vino la dependencia. Y un día se dio cuenta de que llevaba 3 años sin ir al cine, de que había sepultado sus sueños de regresar a la escuela. No ha leído un libro, no ha visitado amigas, no porque no quiera, porque cuidar consume algo mucho más valioso que el dinero, consume tiempo, y el tiempo es la materia de la que está hecha la vida. La tercera historia quizá les resulte familiar. Una mujer de 70 años
Ya crió a sus hijos, piensa que llegó el momento de descansar, pero todas las mañanas vuelve a levantarse temprano. No porque tenga un empleo, sino porque ahora cuida a sus nietos para que su hija pueda conservar su empleo. Y muchas veces decimos, qué buena abuelita. Y sí, lo es. Pero pocas veces pensamos que esa abuela está haciendo posible que otra mujer permanezca en el mercado laboral. Está sosteniendo dos generaciones al mismo tiempo y casi nunca aparecen las estadísticas. El otro día llegó al centro de tareas una mujer que no era abuela. Venía a dejar a sus bisnietos. Y era mujer joven, 70 años. Había cuidado a sus hijos, a sus nietos y ahora a sus bisnietos, porque su nieta también trabaja. Quisiera detenerme un momento en esta imagen. Imaginen una carrera de relevos. Una mujer corre con una estafeta en la mano. Cuando llega a cierto punto, entrega la estafeta a otra mujer y ésta corre otro tramo. Y después otra y otra y otra. Así ha funcionado el cuidado durante generaciones. De mujer en mujer, de madre a hija, de hija a hermana, de hermana a abuela, como si fuera un asunto exclusivamente femenino. Y aquí quiero hacer una pausa, porque no estoy diciendo que los hombres no cuiden. Cada vez hay más profundamente comprometidos con la crianza, con sus padres mayores, con sus familias, con sus hijos. Y eso es una muy buena noticia. Lo que digo es otra cosa. La estructura sigue descansando principalmente sobre las mujeres. No porque ellas amen más, no porque sepan más, no porque cuiden mejor, sino porque así fue organizada nuestra sociedad. Y las organizaciones humanas, claro que pueden cambiar. Toma tiempo. Hay una frase que escuché hace muchos años y nunca he podido olvidar. Una mujer dijo, no estoy cansada de cuidar, estoy cansada de cuidar sola. Cuando la escuché pensé, ahí está todo el problema, resumido en una sola oración. No está rechazando el cuidado, está rechazando a esa parte de la sociedad que no cuida y está rechazando la soledad en que lo hace. Porque cuidar puede ser una de las experiencias más profundamente humanas. Lo que resulta insoportable es que toda la responsabilidad recaiga siempre sobre la misma persona. Hay otro grupo del que casi nunca hablamos, las trabajadoras del hogar. Muchas salen de sus casas dejando a sus propios hijos al cuidado de otra mujer para cuidar a los hijos de alguien más. Es una paradoja dolorosa, es una cadena de cuidados, es una cadena de afectos y también una cadena de desigualdades. Mientras unas mujeres pueden desarrollar una carrera gracias al trabajo remunerado de otras, esas otras muchas veces deben dejar a sus propias familias para sostener económicamente un hogar. Ellas también forman parte de esta conversación y merecen que su trabajo sea reconocido, profesionalizado y protegido. Hasta aquí podríamos pensar que el problema pertenece únicamente a las mujeres, pero no. Permítanme cambiar la pregunta. ¿Qué pierde un país cuando una mujer abandona un empleo porque no encontró quien cuidara a su hijo? ¿Perdemos talento? ¿Perdemos productividad? ¿Perdemos innovación? ¿Perdemos liderazgo? ¿Perdemos impuestos? ¿Perdemos crecimiento económico? Pero sobre todo, perdemos libertad. Porque la verdadera libertad consiste en poder elegir el proyecto de vida que queremos construir. Y ninguna mujer debería verse obligada a escoger entre cuidar a quienes ama o desarrollar el talento que también puede poner al servicio de la sociedad. Ese no debería ser un dilema. Sin embargo, sigue siéndolo para millones de mujeres. Cuando hablamos de cuidados, solemos pensar en un gasto. Yo quisiera que empezáramos a pensar en una inversión.
Invertir en cuidados no solamente significa gastar dinero para resolver un problema privado, significa liberar talento, liberar tiempo, liberar oportunidades, liberar el enorme potencial de millones de mujeres que hoy dedican una parte desproporcionada de su vida a sostener solas una responsabilidad que debería de ser compartida. Porque cada vez que una mujer puede elegir, toda la sociedad crece con ella. Acto número 4. El futuro ya comenzó y está más cerca de lo que imaginamos. Quiero darles una buena noticia. No tenemos que inventar la solución. Hay países que ya comenzaron a recorrer ese camino. No son países perfectos. Tampoco resolvieron todos los problemas, pero tuvieron el valor de hacerse una pregunta distinta. En lugar de preguntar quién va a cuidar, preguntaron cómo organizamos una sociedad donde cuidar sea una responsabilidad compartida. Y esa sola pregunta cambió muchas cosas en muchas sociedades. Vayamos primero, por ejemplo, a Bogotá, en Colombia. Imaginen un barrio cualquiera. Una mujer sale de su casa, lleva de la mano a un niño pequeño, en brazos carga a un bebé, empuja la silla de ruedas de su madre. Hasta hace algunos años, su mundo terminaba prácticamente en la puerta de su casa. Hoy en ese mismo barrio existe algo llamado Manzana del Cuidado. El nombre parece sencillo, pero la idea es revolucionaria. Mientras su hijo recibe atención, mientras que su madre participa en actividades para personas mayores, ella puede terminar la preparatoria, tomar un curso de computación, aprender un oficio, ir al médico, hacerse un examen que llevaba años posponiendo, trabajar para sostener esa familia o simplemente descansar. Me gusta mucho esa palabra, descansar, porque para ella cuidar a esa madre y a esos hijos requiere mucho esfuerzo, tiempo y desgaste y merece descansar, no trabajar las 24 horas. ¿Por qué hemos llegado al extremo de pensar que descansar es un lujo? No, descansar también es un derecho. Cuando escuché hablar por primera vez de las manzanas del cuidado pensé, qué idea tan simple. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Después entendí algo. No es un edificio, es una nueva forma de entender la ciudad. Una ciudad diseñada no solamente para los automóviles, sino para las personas que cuidan y donde hay servicios para todas esas personas que necesitan cuidados. Centros de días, escuelas de tiempo completo, guarderías, manzanas del cuidado, en Bogotá, en Colombia. Ahora viajemos a Uruguay. Hace años, ese país tomó una decisión histórica. Declaró que el cuidado era un derecho, así de sencillo y así de profundo. No es un favor, no es una ayuda, no es una obligación familiar, es un derecho. Y cuando un país reconoce un derecho, cambia la conversación, porque deja de preguntar quién puede pagar por cuidar y empieza a preguntarse cómo garantizamos ese derecho para todas las personas. Uruguay comprendió algo extraordinario, que cuidar sostiene la economía igual que la educación o la salud. Por eso creó este sistema nacional integrado de cuidados. Y hoy ese sistema forma parte de su política social, junto con los otros grandes pilares del bienestar. ¿Y de dónde sale todo ese dinero para mantener el sistema? Ese dinero sale justamente de lo que las mujeres en la economía formal producen. Ahora pensemos en Chile. Ellos descubrieron otra realidad. Muchas familias estaban completamente solas cuidando a personas mayores o con discapacidad. Entonces comenzaron a construir programas que acompañan a esas familias. No sustituyen el amor porque el amor no puede reemplazarse. Lo que hacen es algo distinto. Acompañan, respaldan, alivian, porque una familia no necesita que el Estado ame a sus seres queridos, necesita que no la deje sola. Y entonces aparece una pregunta inevitable.
¿Puede México hacer algo parecido? Y mi respuesta es sí. No solamente puede, debe, porque México ya tiene todo lo necesario para empezar. Tenemos diagnósticos, tenemos universidades investigando, tenemos organizaciones civiles como esta impulsando el tema. Tenemos experiencias internacionales, tenemos especialistas. Lo que todavía nos falta es decidirnos, tomarlo frontalmente el tema, porque en el fondo los grandes cambios sociales nunca comienzan cuando aparece el dinero, comienzan cuando cambia la manera de pensar. Durante mucho tiempo creímos que construir infraestructura significaba levantar puentes, carreteras, hospitales, aeropuertos. Todo eso es indispensable. Pero hoy quiero proponerles una idea distinta. La infraestructura más importante de un país no siempre está hecha de concreto. A veces está hecha de tiempo, de confianza, de servicios y de personas. Una guardería de calidad también es infraestructura. Una escuela de tiempo completo es infraestructura. Un centro de día para personas mayores también es infraestructura. Una red de cuidadores capacitados que van a casa también es infraestructura. Porque todo eso hace posible que millones de personas puedan estudiar, trabajar, emprender y vivir con mayor libertad. Y aquí quiero compartir una frase que resume esta parte de la charla. Invertir en cuidados no es un gasto social, es una estrategia de desarrollo. Cuando un país invierte en cuidados, ocurren al menos tres cosas. Primero, mejora la calidad de vida de quienes necesitan cuidados. Segundo, mejora la calidad de vida de quienes cuidan. Y tercero, libera talento, empleo y productividad para toda la economía. Es lo que algunos organismos internacionales llaman el triple dividendo. Una inversión que genera bienestar, crea empleos, fortalece el crecimiento económico. Quiero ser muy clara, no estamos proponiendo que el Estado sustituya a las familias, ni que el gobierno haga lo que corresponde al amor. Eso sería imposible y tampoco sería deseable. Los niños necesitan a sus madres presentes, pero presentes, bien presentes. Los adultos mayores también nos necesitan bien. El cariño que nosotros les damos no se los puede dar nadie, pero necesitan, y es lo que ellos necesitan, que el hijo vea por ellos, pero nos necesitan bien y presentes. Lo que proponemos es algo más sensato, es que ninguna familia tenga que enfrentar sola aquello que es un desafío de toda la sociedad. Porque cuando una madre abandona su tiempo por falta de apoyos, no pierde solamente ella, perdemos todos. Cuando una hija deja la universidad para cuidar a su padre, no pierde solamente esa familia. Perdemos a una profesionista, a una científica, a una artista, a una emprendedora. Cuando una mujer mayor termina agotada porque sostiene sola el cuidado de su esposo enfermo, no estamos viendo un problema privado, estamos viendo el costo humano de una sociedad que todavía no ha aprendido a compartir el cuidado. Y por eso quiero decirles algo que considero fundamental. No estamos aquí para copiar el modelo de Bogotá, ni el de Uruguay, ni el de Chile. Estamos aquí para construir el modelo mexicano, un sistema que nazca de nuestra realidad, de la realidad de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestras fortalezas, porque México tiene una enorme tradición de solidaridad y de familia. Lo que necesitamos ahora es convertir esa solidaridad en una política pública que la respalde, la fortalezca y la haga sostenible. Y ahora les quiero hacer una confesión. Mientras escribía los actos anteriores, me di cuenta de que esta ya no es una charla sobre cuidados. En realidad, si nos lo proponemos, sería sobre la próxima
gran transformación de México. No hay que pensar, hay que ayudar a las mujeres, sino nosotras podemos iniciar una revolución social. Acto quinto, la revolución pendiente. A lo largo de esta charla hemos hablado de mujeres, de madres, de hijas, de abuelas, de una bisabuela, de personas mayores, de niñas, de personal, de personas que no pueden sostenerse solas, personas con discapacidad. Pero en realidad estamos hablando de algo mucho más grande. Estamos hablando del tipo de sociedad que queremos construir, porque toda época tiene una gran causa. En los 60s, 70s, se impulsó, como sociedad impulsamos que las mujeres estudiaran. En los 90s ya las matrículas de las universidades eran mayoritariamente femeninas. Y así hemos estado impulsando en cada generación a que algo, alguien cambie, revolucione, se desarrolle. Hubo un tiempo en que la gran batalla fue conseguir que las niñas efectivamente fueran a la escuela. Después luchamos para que las mujeres pudieran votar. Más tarde para que pudieran integrarse a las universidades. Después al mercado laboral masivamente. Después impulsamos para que las mujeres ocuparan espacios de liderazgo, para que participaran en la vida pública. Hoy tenemos Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, con una equidad paritaria. Cada generación de mujeres ha abierto una puerta para la siguiente. Y gracias a ellas, hoy estamos aquí. Pero la historia nunca se detiene. Cada generación recibe una tarea. Y creo que la nuestra, la de esta generación, ya está frente a nosotros. Y es la revolución pendiente. Es en la que hay que hacer visible el cuidado. No como un asunto doméstico. No como una carga privada. No como un acto de buena voluntad, sino como uno de los pilares sobre los que se sostiene una sociedad democrática. Déjenme decirles esto de otra manera. Durante décadas discutimos cómo repartir la riqueza. Hoy también necesitamos preguntarnos cómo repartimos el tiempo, cómo las mujeres tenemos o podemos tener mejor calidad de tiempo, porque la desigualdad no solamente se mide en dinero, también se mide en horas, en oportunidades, en proyectos de vida que nunca pudieron realizarse, en mujeres que rechazaron un ascenso porque no había quien cuidara a sus hijos, en estudiantes que abandonaron la universidad para cuidar a un familiar enfermo, en profesionistas brillantes que dejaron de ejercer, en emprendedoras que nunca pudieron abrir un negocio. ¿Cuántas científicas perdió México? ¿Cuántas artistas? ¿Cuántas ingenieras? ¿Cuántas juezas? ¿Cuántas maestras? ¿Cuántas escritoras? No porque les faltara talento, sino porque les sobró responsabilidad. Se buscaron a lo mejor trabajos de medio tiempo o que pudieran realizar sin sacrificar a su familia, pero sí tuvieron que dejar carreras y a lo mejor cosas que significaban su pasión y su vida. Buscaron talentos, buscaron trabajos compatibles. Y esa pregunta debería dolernos como país, porque el cuidado no solamente sostiene la vida, también puede limitar proyectos de vida cuando recae de manera desigual sobre una persona. A veces pensamos que hablar de cuidados es hablar únicamente de mujeres. Yo creo que hablar de cuidados es hablar de futuro, porque México está cambiando. Vivimos más años, tenemos menos hijos, cada vez habrá más personas mayores que necesitarán apoyo. Cada vez más mujeres participan en el mercado laboral.
Cada vez más familias son distintas a las de hace 50 años. Sin embargo, seguimos organizando el cuidado como si el tiempo se hubiera detenido, como si siempre hubiera una mujer disponible, como si esa mujer nunca se cansara, como si nunca enfermara, como si nunca tuviera sueños propios. Y eso ya no corresponde al México de hoy. Y sobre todo, no corresponde al México que queremos construir. Hay una frase que me acompaña desde hace tiempo. Una sociedad revela sus verdaderos valores, no por aquello que aplaude, sino por aquello que decide cuidar. Piensen un momento en esto. Invertimos enormes recursos para construir todo lo que hemos construido y está bien. Hospitales, está bien, universidades, está bien. Pero ¿por qué seguimos considerando que invertir en cuidados es un lujo? Que solamente es para economías a las que les sobra el dinero, para gobiernos de avanzada. ¿No será que todavía no entendemos que el cuidado también genera desarrollo? Porque cuando una madre puede permanecer en su empleo, gana ella, gana su familia, gana la empresa, gana el país. Cuando una persona mayor recibe atención digna, gana ella, pero también gana la hija, que ya no tiene que abandonar su trabajo para cuidarla sola. Cuando una persona con discapacidad encuentra apoyos adecuados, gana toda una familia. Esa es la lógica de una sociedad del cuidado. No sustituir el amor, multiplicar las oportunidades. Y aquí quiero detenerme un momento, porque quizá alguna de ustedes esté pensando, Julieta, todo esto suena muy bien, pero parece un sueño demasiado grande. Y les respondería con otra pregunta. ¿Acaso no parecían imposibles muchas de las conquistas que hoy consideramos normales? Hubo un tiempo en que alguien dijo que las mujeres no debían votar, que no podían estudiar medicina, que no podían ser juezas, que no podían dirigir empresas. Siempre hubo alguien que dijo, eso es imposible, hasta que dejó de serlo. La historia cambia exactamente así, cuando un grupo de personas deja de aceptar como inevitable aquello que en realidad es injusto. Y aquí es donde entro a este lugar, a esta sesión de EBFEM, y siento que hay mujeres acostumbradas a abrir caminos. Hay mujeres muy valiosas, mujeres que han cambiado incluso la historia de este país. Muchas de ustedes han defendido sus derechos, han acompañado causas, han impulsado reformas, han transformado comunidades. Por eso quiero hacerles una invitación muy concreta. No esperemos a que alguien más coloque este tema en la agenda nacional. Hagámoslo nosotras. Hablemos del cuidado en nuestras universidades, en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, en nuestras iglesias, en nuestros barrios, en nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros compañeros de trabajo, porque las grandes transformaciones comienzan mucho antes de que se apruebe una ley. Comienza cuando cambia la conversación. Y las conversaciones tienen un poder extraordinario. Cambian mentalidades. Y cuando cambian las mentalidades, las leyes llegan después. Yo sueño con un México donde una niña pueda crecer sabiendo que no tendrá que elegir entre formar una familia y desarrollar plenamente su talento. Sueño con un México donde un hombre pueda cuidar sin sentir que está ayudando, sino ejerciendo plenamente su responsabilidad y su derecho a construir vínculos. Sueño con un México donde las personas mayores reciban cuidados con dignidad, sin que ello signifique agotamiento físico, emocional o económico de una sola hija. Sueño con un país donde el cuidado deje de ser invisible, porque cuando eso ocurra, habremos dado uno de los pasos más importantes hacia la igualdad. Y otra, permítanme terminar esta conversación con esta idea. El cuidado crea libertad. Hasta ahora siempre hemos presentado los cuidados como una carga,
hay que darle la vuelta, hay que presentarlos como el gran generador de libertad humana. Y eso cambia completamente el discurso. Ya no estamos pidiendo ayuda para las mujeres. Estamos diciendo que una sociedad que invierte en cuidados produce más libertad para todos. ¿No les parece esto mucho más potente? Y me despido con el sexto acto, que es muy breve. Se llama Lo que empieza hoy. Quisiera terminar donde empecé, recordando a mi mamá, porque durante muchos años pensé que ella simplemente estaba ayudándome. Hoy sé que estaba haciendo algo mucho más grande. Estaba ampliando mi libertad. Y sin saberlo también estaba contribuyendo al país. Porque cada mujer que puede estudiar, cada mujer que puede trabajar, cada mujer que puede emprender, cada mujer que puede participar en la vida pública, lo hace gracias a una inmensa red de cuidados que casi nunca reconocemos. Y mi historia no es excepcional. Lo excepcional sería creer que alguien llega sola. Nadie llega sola. Ninguna científica, ninguna empresaria, ninguna periodista, ninguna profesora, ninguna legisladora, ninguna de nosotras. Siempre hubo alguien que sostuvo una parte del camino. Y precisamente porque sabemos lo que significa haber recibido ese apoyo, tenemos la responsabilidad de construir una sociedad donde ese privilegio deje de depender de la suerte, porque esa es la diferencia entre caridad y justicia. La caridad depende de que aparezca una persona disponible, generosa, atenta. La justicia construye condiciones para que todas las personas tengan oportunidades. Yo tuve la fortuna de tener una madre extraordinaria, pero una sociedad no puede descansar en la esperanza de que cada mujer tenga esa misma fortuna que tuve yo. Debe construir instituciones, servicios, redes, políticas, comunidades. Debe construir confianza, debe construir corresponsabilidad, debe construir cuidados. Porque cuando el cuidado depende únicamente del sacrificio de una mujer, la libertad también depende únicamente de ella. Y eso no es igualdad. Hace un momento les pregunté quién hizo posible que ustedes estuvieran hoy aquí conectadas. Ahora quisiera hacerles una última pregunta. ¿De quién van a hacer posible ustedes la libertad? Tal vez de una hija, tal vez de un estudiante, tal vez de una mujer que todavía no conocen, tal vez de ustedes mismas, porque la revolución del cuidado no empieza cuando se aprueba una ley, empieza cuando dejamos de pensar que cuidar es un destino femenino y comenzamos a entender que es una responsabilidad compartida. Las leyes vendrán, yo estoy convencida, pero llegarán más rápido si antes cambia nuestra manera de mirar. Y eso sí puede empezar hoy, aquí, con nosotras. Quisiera pedirles una sola cosa. Cuando termine esta sesión de BFM, no digan, escuché una charla sobre cuidados. Digan algo mucho más sencillo. Hoy entendí que el cuidado crea libertad. Y cuando una idea tan sencilla empieza a caminar de boca en boca, termina cambiando un país. Estamos en el programa de las constituyentes MX feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas. Regresamos después de una breve pausa. En CIMAC Radio, queremos escucharte. Queremos escucharte.
Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotras en esta mañana aquí en Gafas Violetas, Miradas Feministas, y por supuesto les hacemos la invitación para que nos siga a través de las redes sociales, las redes de las Constituyentes MX Feministas y las redes de CIMAC Radio. Vero, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ivonne, por esta charla, por este espacio, por compartir con nuestras audiencias pues los temas que nos han ido interesando y los de actualidad, porque siempre tratamos de abordar pues lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y voy a concluir con una frase de Eleanor Roosevelt que dice: nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.